Bendiciones, mis queridos hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en este canal El Predicador. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a reflexionar sobre una palabrita que se viene usando hace bastante tiempo en las congregaciones, sobre todo en las congregaciones más grandes, y es la palabra avivamiento. Avivamiento no es nuevo, es una palabra y un movimiento que empezó a crecer en 1740, así que no es de ahora. Desde ese año para acá se ha hablado, predicado sobre un mover espiritual tan grande que aún políticos, sacerdotes católicos y demás denominaciones se convertirían a Cristo. De hecho, hoy en la actualidad hay muchas congregaciones donde enseñan que el avivamiento es tan grande que va a convertirse toda una ciudad para Cristo. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice todo lo contrario. Eso te lo puedo asegurar. Y esta palabra y este movimiento crece en el pentecostalismo de su segunda ola, si mal no recuerdo, y es con el fin de llevar el evangelio a más personas. Y ellos afirman incluso que Cristo no puede venir hasta que cada ciudad, cada país adore a Jesucristo y crea en el Señor, y cada político gobierne usando los principios bíblicos. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y este movimiento fue muy útil para el falso cristianismo, para los falsos ministros, porque han levantado grandes templos donde reúnen entre 5.000 y 10.000 personas a congregarse y a escuchar doctrinas de demonios. Y es la verdad, empezando por el simple avivamiento. De hecho, aunque el pentecostalismo empezó con este movimiento en los 1740, ya hubo inicios de ello en la Biblia, en la época de Noé. En la época de Noé hubo una persona llamada Enoc, que no es el Enoc que fue arrebatado, y él hizo con que todo el pueblo adorara a Jehová en una oportunidad, pero era una falsa adoración porque vivían en sus pecados y deleites. Había música, había bailes, danzas a Jehová, pero era todo en la carne. Y es lo mismo que vemos hoy, movimientos donde hablan muchos en lenguas extrañas que no son en realidad el don de Dios, que danzan, que no tienen nada que ver con danza espiritual dentro del templo, que hacen show y teatro, y es un gran avivamiento, un gran mover espiritual. Pero la verdad, nada de esos es verdad. Y cuando ellos dicen que Cristo no puede venir hasta que todo esté convertido al cristianismo, la Biblia nos dice otra cosa, y algo muy preocupante, por cierto. Vemos en Lucas capítulo 13, 22 al 24, por ejemplo, que nos dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y caminando a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la pregunta sigue vigente al día de hoy: ¿cuántos realmente son salvos? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán, hermanos, son muchos los que quieren entrar y no podrán. Y tengo una interpretación en que aquí no está hablando del ateo, porque el ateo no quiere entrar, no cree en Dios. Tenemos entonces religiosos que buscan a Dios a su manera, pero no es a la manera de la Biblia, como nos enseña y nos explica. Entonces no es una fe genuina. Pero Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una vez más vemos, pocos son los que la hallan. Y esto ya rompe con toda esta doctrina de avivamiento, de este mover espiritual, donde ganaremos ciudades para Cristo. El Jesús de la Biblia dijo que son pocos los salvos y no hay más. No hay más. Entonces, ¿por qué creer en una doctrina que no proviene de Cristo? ¿Por qué creer en un pastor que no enseña Biblia, sino los deseos de su corazón para llenar sus auditorios de personas y así recaudar más dinero? Porque en realidad esa es la fuente de todo. La raíz de todo este movimiento es la vanagloria personal y la acumulación de riquezas, pero no la verdad bíblica. Y si tú caíste en estos engaños, si hoy que estás escuchando este mensaje, Dios te está hablando, si estás en una congregación donde predican avivamiento, naciones para Cristo, un gran mover espiritual en tal lado, huye de ese lugar. Ahí no hay sana doctrina, ahí no está Dios. Y te digo más, me atrevo a decirte que el espíritu de engaño está en ese lugar y no es el Espíritu Santo. Hice un análisis muy puntual al respecto y en el mundo hoy tenemos 33% de personas que afirman ser cristianos. Ahora bien, 33% de toda la humanidad, somos más de 7 billones de personas y de esa enorme cantidad, 33% afirma ser cristianos. Ahora bien, dentro de ese porcentaje están los católicos, y los católicos a nivel mundial representan el 51%, es decir, poco más de la mitad del 33% son católicos. Entonces, haciendo números, tenemos un 16,8% de católicos a nivel mundial. Te repito, un 16,8% son católicos a nivel mundial. Y esto nos deja con un 16,2% de personas que afirman ser cristianas a nivel mundial. 16,2%. 16,2%. Pero surge otra pregunta. De esta pequeña cantidad que afirma ser cristiana, si sacamos a los testigos de Jehová a un lado, a los mormones, a los adventistas, si sacamos otras denominaciones similares que no son cristianos, sino son sectas religiosas, ¿cuántos salvos tenemos hoy día? ¿Cuántos salvos tenemos? Aproximadamente llegaríamos a un resultado muy alarmante. 8%. 8%. El 8% de la población mundial sería cristiano. Y ahora, de estos cristianos que están congregando en iglesias evangélicas reformadas, de sanas doctrinas, ¿cuántos de ellos son salvos realmente? ¿Cuántos de ellos son salvos realmente? Tenemos católicos por un lado, las sectas religiosas por otro lado, y nos resta el 8% de 7 billones de personas en el mundo. Entonces, ¿cuál avivamiento? ¿Cuál avivamiento? No existe. No existe. Uno de los argumentos que utilizan para afirmar la época de avivamiento está en Lucas 5:6.
donde dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra lo haré, echaré la red. Y habiendo hecho, obtuvieron gran cantidad de peces, tanto que la red se rompía. Y estas personas, estas doctrinas enseñan que aquí vemos un cosechar de peces tan abundantes que la red se rompía. Ahí está el avivamiento. Ahí está el milagro de la cosecha de los cristianos. Pero hermanos, si esta interpretación fuera correcta, la cantidad de peces en la red, si bien era mucha, pero si la comparamos con la cantidad de peces en el mar, piensa conmigo, los peces en la red eran muchos, comparados con los peces que quedan en el mar, no son nada. Así que si esa interpretación de ella estuviera correcta, no me está diciendo nada. Los peces que quedan afuera siguen siendo muchísimos más. Y los peces que se recogen siguen siendo poco. La cosecha sigue siendo poco. Entonces, Jesús ya lo anunció. Son muchos los que quieren entrar. Y esto habla de cristianos. Esto habla de personas religiosas. Esto habla de personas que buscan a Dios, pero buscan con una fe equivocada. Y hemos visto los porcentajes a nivel mundial. Solo un 8% son realmente cristianos o están en una sana doctrina. Pero de ese 8% de nuevo debemos decirnos o preguntarnos quiénes son salvos realmente. Porque yo puedo estar dentro del 8%, pero si sigo una mala enseñanza, una mala doctrina, tengo una fe equivocada, creo en estos movimientos de avivamiento, un movimiento profético, un movimiento apostólico, movimiento de milagros, donde el énfasis está en tu milagro y no en nuestro Creador. Aunque pertenezca al 8%, yo no sería salvo. Hermano, Cristo viene dentro de poco. Todo está preparado. El arrebatamiento va a surgir en cualquier momento. Pero los que se salvan somos muy pocos. No demos nada por sentado. Debemos escuchar bien al mensajero. Cuando alguien viene con una doctrina como estas de avivamiento, poder y milagro, y vemos que no es lo que Jesús dice. Una vez recibí un mensaje en Facebook sobre un tema que he hablado sobre cristianos y política. Y fue una serie porque fue varios capítulos donde día con día fuimos desarrollando el tema para entenderlo a cabalidad. Y una persona me dice, por culpa de personas como ustedes, es que no tenemos políticos cristianos, no tenemos cristianos en el poder, tenemos a esos impíos gobernando. Y ahí vemos la ignorancia que causó este movimiento de avivamiento. Porque toda la Escritura nos enseña que todo está preparado para que el anticristo surja. ¿De dónde sale que vamos a gobernar las esferas políticas a nivel mundial? Entonces vamos a impedir que el anticristo surja. En ninguna manera. Esto no es así. Entonces vemos que una falsa doctrina nos está llevando a una falsa fe. Y una fe incorrecta. Una fe que no es la fe basada en la Biblia, en las Escrituras. Es una fe. Y escúchame bien y quiero ser claro para terminar. Es una fe no salvadora. No salvadora. Y podrás tener una buena moral y podrás ir a la iglesia todos los domingos y podrás levantar tu mano, pero si tu fe es incorrecta, nada importa. Porque no somos salvos por obras, si no los mormones serían salvos. Son personas de alta estima moral, se comportan muy bien. Pero
tienen una fe equivocada y no es diferente con nosotros, aquellos que decimos tener doctrina real. Si nuestra fe está equivocada, no somos salvos. No crean este engaño, no más. Ya por mucho tiempo viene haciendo daño, desde 1740. Viene haciendo daño este movimiento y es tiempo de levantarnos y decir la verdad. Basta de mentira y sirvamos al único Dios y verdadero, aquel que envió a su Hijo. Y este Hijo nos dijo, son muchos los que quieren entrar, pero realmente entran pocos. Dios los bendiga grandemente.